Buenos días, iglesia. Espero te encuentres bien en tu casita, tú, los tuyos. Y te quiero recordar, anunciar, no sé, que ya nos estamos reuniendo presencialmente, ya estamos en la iglesia, en el local. Y ojalá te podamos ver. Estamos teniendo todas las medidas de protección que el gobierno nos pide. Y ojalá podamos verte ahí, ¿verdad? El Señor es el que tiene cuidado de nuestras vidas y ojalá, si tú por algo decides no, por el momento está bien, no pasa nada, pero ojalá podamos verte pronto por ahí en casa. Y pues bueno, vamos a seguir observando esta maravillosa carta, Evangelio de Juan. Y pues mira, vamos a leer, observar, meditar y que el Espíritu Santo nos ayude a poner por obra, porque mira, la palabra de Dios no es un conocimiento nada más que nos va a contribuir a nuestra vida. Como muchos dicen, está padre leer la Biblia como algo que puede aportar a mi vida. No, la palabra de Dios, como dicen en 2 de Timoteo 3, 16 y 17, que toda la palabra de Dios es inspirada, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y dice, a fin de que el hombre, el propósito, a fin de que el hombre sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios no es solamente información, sino es formación, ¿no? La palabra de Dios está diseñada para transformarnos, no solamente es un conocimiento. Entonces, si la palabra de Dios no te está llevando a una transformación, algo no está bien. Pidámosle al Espíritu Santo, pidámosle al Señor que a través del Espíritu Santo seamos transformados, que la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas nos transforme y como dice Proverbios, que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. De la misma manera nosotros tenemos que ir creciendo, tenemos que ir avanzando y llegar a la estatura del varón perfecto. Pero si no estamos avanzando, no nos quedamos inertes, estamos retrocediendo. Entonces, en Cristo no hay una posición estática, o avanzamos o retrocedemos. Entonces, permítete cada vez que vengas a la palabra de Dios, a la Escritura, que el Señor te hable por medio de ella. Y definitivamente la palabra de Dios nos habla, nos confronta, nos consuela, nos exhorta, nos limpia. Pero sabes que si tú la observas y la lees, la observas, la meditas y siempre estás pensando en alguien más y no estás pensando en qué es lo que a mí el Señor me está hablando, qué es lo que Él está queriéndome enseñar, qué es lo que Él quiere que yo cambie, pues definitivamente va a ser difícil que, más bien no está produciendo el Espíritu Santo en nosotros su obra transformada. Y no es que Él no pueda o no lo haga, más bien nosotros no estamos permitiendo que la palabra de Dios produzca en nosotros su obra completa. Entonces, permítete venir delante de la palabra, no para adquirir un conocimiento, no para hacer un checklist, para cumplir, sino para que el Señor te hable y que Él transforme lo que tenga que transformar en tu corazón, en tu vida, en tu mente, en todo nuestro ser. Entonces permitamos que Él sea en nuestras vidas y en todo lo que hacemos. Bueno, vamos a leer del verso 22 al verso 29. Oramos y ya luego nos vamos verso a verso. Juan 3, 22 al 29. Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón junto a Salim, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que este es el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Respondió Juan y le dijo: No puede el hombre recibir nada si no le fuese dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: Yo no soy el Cristo, sino que soy el enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente a la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido.
Vamos a orar. Señor, gracias Dios por tu palabra. Gracias Señor que podemos venir y ser exhortados, consolados, confrontados, guiados. Te pido Señor que a través de tu Espíritu Santo podamos poner por obra estas verdades. Permítenos tener entendimiento de esto que es tu palabra, de esta sección que estamos meditando y observando, y que podamos poner por obra, Señor, por la ayuda de tu Espíritu Santo, podamos poner por obra en cada momento de nuestras vidas. Gracias, Padre, por tu amor, por tu bondad, porque podemos venir delante de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Qué maravilloso texto. Seguimos viendo la actitud de Juan el Bautista, seguimos viendo cómo Juan el Bautista, su vida está enfocada en apuntar al Mesías, no en apuntar a sí mismo, sino en apuntar al Mesías. Y vemos cómo Juan sigue enfocado en eso. Su vida, su ministerio está enfocada en esto. Y digo, más adelante veremos una frase que creo yo que debería ser la frase de todo cristiano, de todo aquel que le ha rendido su vida. Pero definitivamente Juan está en este mood, ¿no? De rendir todo lo que es, todo lo que hace al servicio a Dios y definitivamente apuntar al Mesías. Que su vida no apunte a sí mismo, sino al Mesías, ¿no? Y bueno, nada más como para entrar en contexto, vimos en estas 2 semanas anteriores cómo el Evangelio nos relata esta conversación entre el Señor y Nicodemo, que es de suma importancia esta conversación, porque definitivamente de eso va a tratar no solamente el cómo vamos a vivir en esta tierra, sino cuál va a ser nuestro destino eterno. Y de eso va a tratar esta conversación, por lo cual cobra mayor importancia el hecho de que tú y yo estemos atentos a esto, y sobre todo que podamos estar conscientes de si el Señor nos ha dado el regalo del nuevo nacimiento, si hemos nacido de nuevo. Y bueno, eso ya lo vimos en las 2 semanas pasadas, pero definitivamente este tema del nuevo nacimiento tiene que ver con el mandamiento 1, ¿no? Que es amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con poner a Dios por encima de cualquiera de nuestras prioridades. Y de eso se trata el caminar en Cristo, de que Él sea número 1, de que en toda nuestra vida, en todo lo que hacemos, Él esté involucrado, ¿no? En nuestros pensamientos, en nuestras acciones, en nuestras decisiones, que Dios esté involucrado. Y ese es un reflejo, o es una evidencia de que realmente hemos nacido de nuevo. Es una evidencia de que Él está en nuestras vidas. En la medida que tú y yo le involucramos, dice Romanos 10:9, que si confesamos que Jesús es el Señor. ¿Y de qué se trata? Que Él manda, yo obedezco. Y reconoces que Él le levantó de los muertos, que Dios lo levantó de los muertos, entonces dice que será salvo. Y definitivamente se trata de eso, de recibir su obra redentora, de recibirlo como mi único y suficiente Salvador, mi único y suficiente Salvador, y yo rendir toda mi vida delante de Él, toda mi vida. Mi vida, la vida de mis emociones, la vida de mi economía, o todo lo que soy, mis acciones, mis decisiones, y esa es una evidencia, ¿no? Es una evidencia de que realmente Dios está con nosotros. Por eso cobra importancia esta sección, ¿no? De esta conversación del Señor con Nicodemo, cobra suma importancia. Y pues bueno, eso lo vimos las 2 semanas anteriores. Y bueno, vámonos verso a verso en esta sección nueva, del verso 22 hasta el verso 36, prácticamente todo el capítulo 3. Dice, después de esto vino Jesús con sus discípulos, verso 22. Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo ahí con ellos y bautizaba. Siempre que veamos la palabra de Dios, es importante que la leamos. Digo, tú en tu tiempo personal, yo te invito que la sección que estás meditando, que te toca leer, no solamente la leas y leas así como de pasadita y ahí lo dejes, sino que lo lees, y mientras más lo lees, pues ciertas palabras
puede ser que cobren sentido en tu vida, puede ser que cobren fuerza y se vuelva como una reflexión interesante. Dice el pastor Héctor Hermosillo que a mayor observación o más veces que lo leas, pues menos necesidad de buscar una interpretación, ¿no? De darle una interpretación acá de, esto significa esto. Realmente mientras más leas la palabra de Dios, pues va a serte más fácil encontrar ciertos detalles interesantes. Y eso sucede aquí. Antes de cerrar el paréntesis, te quiero comentar, es necesario que tú y yo vengamos a la palabra todos los días, necesario que tú y yo tengamos nuestro tiempo personal delante de Él. Y yo te sugiero que no agarres un plan de lectura de 3 capítulos diarios para que la leas en un año, porque si tú te atrasas un día, vas a deber 6 capítulos. Si te atrasas 2 días, vas a deber primero 3, luego 6. Y entonces, si no pudiste leer en 2 días, luego ponerte al corriente, pues va a ser un tema casi imposible, ¿no? A menos que lo dejes, ¿no? O sea, que digas, bueno, pues lo voy recorriendo el año, ¿no? Pero de repente como que mentalmente cuesta trabajo. Yo te sugiero que más bien vayas leyendo sección por sección. No necesariamente los subtítulos son una división de la idea, pero puedes hacerlo subtítulo a subtítulo. Mi sugerencia y para que puedas realmente meditar en una sección en el día y durante el día puedas estar, o sea, si tú haces tu devocional en la mañana, durante el día puedas estar meditando en lo que el Señor te dijo en esa sección. Y bueno, cierro el paréntesis, era nada más una sugerencia, ¿no? Al final lo importante es que vengamos a la palabra del Señor. De esa misma manera vemos aquí detalles que a primera vista podríamos saltarnos o no poner atención. Verso 22 dice, después de esto, después de la conversación que hubo con Nicodemo, después de la Pascua, de haber celebrado la Pascua, el Señor con sus discípulos, dice que después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo ahí con ellos y bautizaba. Estar ahí bautizando en la tierra de Judea es interesante porque de alguna forma empieza a cobrar más sentido o a cobrar como pasos ya más firmes hacia su ministerio, ¿no? El Señor como afirmando más el rostro hacia ya cumplir su propósito, que pienso yo que hay varios aspectos del propósito del Señor, pero bueno, ahorita te voy a decir uno. Definitivamente la cruz, ¿no? Que era el propósito principal del Señor, venir y pagar por nuestros pecados, pero también darnos un ejemplo, ponernos un ejemplo de cómo debería de ser la vida de un hijo de Dios, ¿no? De aquellos que nos hacemos decir que somos hijos de Dios, ¿no? Y ese es el ejemplo. Dice en 1 Pedro que Él nos dejó enseñanza nos enseñó para que nosotros sigamos sus pisadas. Entonces definitivamente es un ejemplo de vida, de cómo debemos de vivir, cómo debemos de relacionarnos con el Padre, que es lo que el Señor Jesús hace en estos 3 años, enseñándole a sus discípulos cómo debe de ser su relación con el Padre, cómo debe ser su relación con la sociedad, cómo debe ser su relación con sus hermanos. Eso es lo que el Señor está queriendo enseñarles a sus discípulos y bueno, a través de la Biblia es que nosotros aprendemos y a través de su palabra. Y bueno, dice que Él vino con sus discípulos a la tierra de Judea. Me llama la atención esta palabra discípulos, porque no solamente habla de alguien que es un seguidor de alguien más. La palabra discípulo va más allá de eso. La palabra discípulo es alguien que ve la vida de alguien, que observa la vida de alguien y que él lo que ve de esa persona lo pone en práctica, o lo que le enseña el maestro, él lo busca poner por obra. No es un alumno, no es un alumno que va a una clase y toma notas y bueno, las notas ahí pueden quedar guardadas, sino es alguien que observa, que aprende y que busca poner por obra. Entonces hay una diferencia muy grande entre un seguidor o un alumno a un discípulo. El discípulo busca
seguir las pisadas del maestro, de su maestro. Y esto es lo que los discípulos del Señor están aprendiendo. Entonces, hay dos nada más: o eres discípulo o no eres discípulo. Tal vez eres un estudioso de la palabra, tal vez eres un seguidor de Jesús, mas no un discípulo. Yo conozco muchos seguidores de Jesús que dicen: sí, la filosofía de Jesús, muy bonita, muy padre, me ha servido para yo dejar de hacer ciertas cosas, y se convierte en una buena moral nada más. Pero realmente seguir a Jesús, ser un discípulo de Jesús, es muy diferente. El discípulo de Jesús anhela servir a su Señor, anhela agradar a su Señor. En todas las decisiones que tomamos los discípulos del Señor, su palabra, Él está involucrado. Si en algo Él dice no, pues es no. Si en algo Él dice sí, pues es sí, ¿no? Y es más importante lo que Él nos diga que lo que nosotros pensemos, que lo que nosotros hubiésemos aprendido anteriormente. Entonces, esa es la vida del discípulo. Por otro lado, dice que estuvo ahí con ellos, ¿no? Y bautizaba. Y yo reflexionaba un poquito acerca de este punto, ¿no? De que estuvo ahí con ellos. Porque se me hace padre pensar en cómo habrán sido las conversaciones con el Señor, las conversaciones cotidianas en el día a día, cómo habrá sido el Señor. Y en cierto sentido digo, ¡ay, qué padre!, ¿no? Qué padre lo que ellos vivieron, y ha de haber sido increíble haber estado en esos momentos. Pero ¿sabes qué? Que hasta podríamos verlo con cierto celo, ¿no? Así como de, yo hubiese querido estar ahí. Pero ¿sabes qué? Estamos en una etapa de la historia maravillosa en la que hoy tenemos, en ese momento, la persona del Señor Jesús estaba limitada a tiempo y espacio, y hoy ya no está limitado a tiempo y espacio. A través del Espíritu Santo es que lo tenemos todos los días. Mira, en Mateo 28:20 dice: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea, Él está contigo y conmigo en todo momento, en todo lugar, en cada circunstancia. Si la diferencia es, ¿tú lo involucras en tu vida o lo tienes ahí como un accesorio que lo usas en el momento que tú quieras, ¿no? Como en los celulares, en las apps, ¿no? Que tú abres la app en el momento que tú quieras, ¿no? O está Dios contigo en todo momento, está el Señor contigo en todo momento, o solamente es una app que abres y que usas cuando tú quieres, ¿no? Esa es la diferencia. O el Señor está involucrado en todas las acciones de nuestra vida, o es una app más, ¿no? O es un accesorio que te cuelgas cuando tú quieres y que lo quitas cuando tú quieres, ¿no? Definitivamente Dios no se permite hacer eso. O eres de tiempo completo o no eres de tiempo completo. Que varias veces voy a mencionar esta idea de que hay solamente dos términos. No hay tres caminos, un intermedio. No hay uno básico, uno intermedio, uno avanzado. O eres o no eres, ¿no? Esos son los dos caminos que hay. O el Señor está en tu vida y está involucrado en todo, o no está involucrado y Él no se va a involucrar en nada. Nosotros pensamos que Él participa de nuestras acciones, pero no es así. Nosotros somos los que debemos de participar de su voluntad, de su obra, de su ministerio, del reino de Dios y su justicia, no al revés. O estamos nosotros caminando con Él, o no estamos caminando con Él. Él es Dios. De repente se nos olvida que nuestro Señor Jesucristo es Dios, y nos es muy fácil pensar en que Él debe de participar de mi vida, y no es así. Nosotros debemos de participar de su voluntad, de lo que Él nos dice en su palabra, de lo que Él es, no al revés. Él es Dios, Él es el Señor, Él es el que manda, yo el que obedezco. Lamentablemente queremos verlo al revés, ¿no? Como el que Él vea mi camino y entonces Él se involucra en mi camino. No es así. Más bien es: Señor, ¿tú qué quieres que yo haga? Y ¿sabes qué? Que la vida en Cristo no se trata de solamente ir domingos o estudiar, leer la Biblia de vez en cuando, orar de vez en cuando, sino la vida en Cristo se trata de todo el tiempo, de todo lo que yo hago. Y ¿sabes qué? Tal vez mucha gente pensará: no exageres, Yair. ¿Sabes qué?
El que no esté dispuesto a seguirlo y dejar todo, dice el Señor, entonces no puede seguirme, no puede ser mi discípulo. Entonces, definitivamente no es una exageración. El Señor, Él requiere de ti, de mí todo. Y sabes que no es Él se hace partícipe de nuestras acciones o de nuestra vida, sino nosotros rendimos nuestra vida a Él. Es al revés. Definitivamente es al revés, ¿no? Y luego dice, y bautizaba, ¿no? La última parte de este versículo, y bautizaba. Definitivamente, aun cuando seguía Juan el Bautista bautizando, el Señor seguía en cierto sentido haciendo lo mismo. Y creo yo que cumple varios propósitos esto. Una, pues enseñarle a los discípulos lo que habrían de hacer. Y más adelante en el 4.1 de Juan, veremos que principalmente lo hacían los discípulos. Los discípulos eran los que hacían el tema de bautizar. Entonces, certeramente creo que, o ciertamente, creo que esta onda de bautizar era simplemente para enseñarles a los discípulos lo que ellos habrían de hacer, ¿no? Y bueno, el bautismo significa lo que Juan el Bautista más adelantito va a decir: menguar yo, crecer él, ¿no? Es el ejemplo o la expresión física de yo haber muerto y haber nacido a una nueva vida. Es simplemente un símbolo de lo que la obra del Señor, de la obra del Señor en nuestras vidas. El bautismo no nos salva como tal, pero es una evidencia de la salvación, ¿no? No si me bautizo o no va a dar como resultado la salvación, pero sí es una evidencia de que pues yo le he rendido mi vida. El primer paso de muchos que voy a dar. El primer paso de muchos que voy a dar en esta obediencia al Señor. Y el bautismo es la expresión pública de que ahora le pertenezco a Él. En nuestros tiempos, tal vez cobra cierto sentido, pero en el tiempo de ellos era vida o muerte. Si yo me bautizaba en el nombre de Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo, para convertirme en seguidor de Jesús, entonces corría riesgo como judío, corría riesgo de que mi familia me desheredara, corría riesgo de que mi familia me dejara de hablar, corría riesgo de que hasta me pudieran matar. Entonces, el hecho del bautismo en ese momento era tu vida, era tu vida social, tu vida emocional, era todo, era rendir todo y era hacerlo público. El día de hoy, tal vez en nuestro contexto social no sucede algo tan drástico, tan grave, pero definitivamente es el primer paso, la primera expresión pública de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Es importante que si no te has bautizado, que des el paso de bautizarte, ¿no? Bueno, verso 23. Juan bautizaba también en Enón junto a Salim, porque había ahí muchas aguas, y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido encarcelado. ¿Por qué Juan todavía seguía bautizando, no? Si ya estaba el Señor Jesús en su manifestación, ¿no? ¿Por qué en su obra, en su ministerio? ¿Por qué Juan seguía bautizando? Creo yo, pues sencillo, porque nadie le había dicho que lo dejara de hacer y en cierto sentido es lo que el Padre le había encomendado hacer. Ahí en el capítulo 1 vimos cómo dice: el que me envió a hacer esto, ¿no? Definitivamente Juan el Bautista seguía en esta idea de hacer lo que le habían mandado hacer. Y me encanta Juan el Bautista porque definitivamente lo único que se ha dedicado en toda su vida es hacer la voluntad del Padre, hacer la voluntad de lo que le dijo Dios que hiciera. Y me confronta eso, la verdad me ha puesto una vara alta, ¿no? En pensar en qué estoy haciendo. ¿Estoy haciendo lo que realmente Dios me está mandando a hacer? ¿O estoy haciendo lo que yo quiero hacer? Mis planes, mis proyectos, mis sueños, mis deseos. ¿O estoy haciendo lo que Dios me está mandando a hacer? Y es una gran diferencia, como te decía hace un momento, en decir: Señor, ven, fírmale, ¿no? A decir: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y si el Señor dice hoy nada, pues hoy es nada, ¿no? Como a Pablo se aventó como 14 años, a partir de que lo conoce, 14 años sentado.
Él regresó a Tarsos, estuvo ahí en Tarso 14 años, sentado, escuchando la palabra de Dios, discipulándose, aprendiendo. Y después de eso, empieza su ministerio, a cumplir el propósito por el cual Dios lo tiene. Y tal vez el tiempo en el cual ahorita Dios te tiene es: escucha mi palabra. Ahorita necesito que aprendas de mí. Y qué complicado es no hacer nada, solamente escuchar su palabra. Digo, para algunos pues es cómodo, ¿no? Estar sentado en la iglesia sin hacer nada. Pero ¿sabes qué? Que hay momentos para hablar, hay momentos para callar, hay momentos para amar, hay momentos para odiar, dice Eclesiastés, ¿no? Pero ¿sabes qué? Definitivamente el momento en el que te tenga el Señor, sea lo que sea, es bueno estarse preguntando: ¿estoy haciendo lo que tú quieres? ¿O qué quieres que yo haga, Señor? Y sabes que el Señor es tan lindo, tan bueno, que siempre es claro en decirnos qué es lo que Él quiere. Te voy a decir, facilito, lo que Él quiere para todo creyente, lo que Él quiere para todo discípulo. Y lo vemos en la Gran Comisión, en Mateo 28, al final del Evangelio de Mateo dice: id y hacer discípulos a todas las naciones, ¿no? Entonces ese es el mandato principal que tiene para los que ya somos sus discípulos, ¿no? Conocerle y darle a conocer. Entonces ya te estoy dejando ahí una tarea, ¿no? Sigue relacionándote con Él y dale a conocer a Él, ¿no? Eso es el reino de Dios y su justicia. Eso es el reino de Dios y su justicia. Y dice: y todas las demás cosas te serán añadidas, ¿no? Ahí por Mateo 6 dice eso en el Sermón del Monte. Entonces, ¿qué estás haciendo? La pregunta: ¿estás haciendo tu voluntad? ¿Estás haciendo lo que tú quieres? ¿O estás haciendo la voluntad de Dios? ¿No? Buena pregunta. Verso 26. Y vinieron a Juan y le dijeron, ¿quiénes? Sus discípulos, los discípulos de Juan, le dijeron: Rabí, maestro, mira que el que estaba contigo del otro lado del Jordán, a quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Qué interesante lo que le dicen estos discípulos de Juan a Juan. Definitivamente eran discípulos de Juan, mas no discípulos del Señor, ¿no? Un poco mal enfocados estos discípulos de Juan, queriendo tal vez hasta quedar bien con él o con enojo, ira. No me quiero imaginar la conversación que tuvieron estos discípulos. Perdón, me brinqué el verso 25. Mira, te lo voy a leer el verso 25 y luego porque me brinqué una parte. Dice: entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. La discusión que ellos tuvieron es acerca del bautizo. Seguramente los los judíos llegaron y le dijeron: oye, Jesús y sus discípulos están bautizando por allá y ustedes también. ¿Cuál bautizo es más importante o cuál es el bueno, ¿no? Y sembraron una semillita, de veneno en el corazón de los discípulos de Juan. Y definitivamente mal enfocados estos discípulos, mal encausados, enfocados en su ministerio y no enfocados en hacer la voluntad de Dios, ¿no? Y entonces, ahora sí, verso 26. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira, el que estaba contigo del otro lado del Jordán, el quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Te digo, qué interesante es ver palabra por palabra lo que está queriendo decir la idea de esta palabra. Primero llegan y le dicen: maestro, el que está contigo del otro lado, el que tú diste testimonio. Ni siquiera se atreven a decir Jesús, al que tú diste testimonio, no, simplemente aquel que tú diste testimonio, no se atreven ni siquiera a decir el nombre del Señor, ¿no? Bautiza y todos vienen a él ahora, ¿no? Ya nos está tumbando el negocio, ¿no? No creo que lo vieran como un negocio, lo estoy diciendo en sentido figurado, ¿no? Nos están tumbando el changarro, ¿no? Pero ¿sabes qué? Que varias aplicaciones aquí. Una, qué fácil es que podamos ser envenenados. Qué fácil puede ser que nuestro corazón pueda caer en un odio o caer en una murmuración, en un chisme, y que eso lo podamos hacer grande y entonces hasta hablemos mal de las personas. Qué fáciles somos, ¿no? En lugar de ir a la fuente, a la raíz,
o simplemente no atesorar rencor, ¿no? A veces vienen y nos dicen, oye, mira, el hermano no sé qué dijo de ti esto y el otro, ¿no? Y tú, sí, cierto, y es que él esto, y empiezas a hacer toda una historia, y en lugar de tal vez ir y, oye, hermano, me dijeron que esto, o amigo, quien tú quieras, ¿no? ¿Sabes qué? Me dijeron esto, ¿tú qué dices? ¿No? Y poder escuchar la versión y poder dialogar, y no todo es pleito, discusión, y quién es más, quién es menos, ¿no? Sino simplemente caminar la vida de la mano del Señor, hacer lo que a ti te toca, hacer lo que a ti te corresponde, sin importar, ¿no?, lo que suceda alrededor. Pero qué fáciles somos de mirar a los demás, a tener envidia de los demás. Es que a él sí le está yendo bien y a mí no. Qué males, qué daño nos hacemos cuando tú y yo nos estamos comparando con los demás, cuando tú y yo estamos mirando más a los demás. En Hebreos, cuando hace unas semanas que estudiamos Hebreos, la vida en Cristo, el autor de Hebreos la compara con una carrera no de velocidad, de a ver quién llega primero, sino una carrera larga, un maratón, ¿no? Y dice que corramos con paciencia esta carrera. Definitivamente necesitamos paciencia en esta carrera, y hay un ingrediente que creo que es fundamental para correr esta carrera. Dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Y ¿sabes qué? Qué importante es que nuestros ojos estén puestos en Él y no en las demás personas, no en nuestro alrededor, no en lo que sucede, en lo que dicen, sino puestos los ojos en el Señor, ¿no? Y bueno, aquí ellos dejaron de mirar al Señor. Pues no sé si ya lo habían mirado alguna vez, creo que no, por lo que veo. Y más bien pusieron los ojos en su ministerio, pusieron los ojos en lo que ellos estaban haciendo. En lugar de seguir la carrera mirando al Señor, se miraron en su ministerio y dijeron, pues cada vez son menos y allá son más, ¿qué hacemos? Y fíjate lo que le responde Juan. Me encanta Juan el Bautista. Dice, respondió Juan y le dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuese dado del cielo. No puede el hombre recibir nada si no le es dado de Dios, si no es dado de arriba. Y específicamente en la obra que están trabajando, ¿no? O sea, no está hablando de algo laboral, no está hablando de algo aquí en la vida, aunque esas cosas provienen de Dios, pero otras veces provienen por el enemigo, ¿no? Definitivamente. De hecho, hay un salmo que dice que no envidies al impío, ¿no? Que no envidies que a él le va bien, ¿no? Porque tarde o temprano recibirá su recompensa, ¿no? No es eso, no está hablando de eso, sino está hablando en el contexto de él está haciendo algo para Dios, y obviamente Juan sabía quién era él, ¿no? Pero nosotros tenemos que aprender que aquel que está haciendo algo para Dios, aquel que está, por ejemplo, dentro de la iglesia, si hay un hermano que de repente pues lo ponen a hacer algo que tal vez yo quería hacerlo, ¿sabes qué? Que pues déjalo, y deja de criticar, y deja de juzgar, y deja de tener celos, sino dale gloria a Dios y gózate por el hermano, gózate por aquel que Dios está poniendo a servir y a hacer cosas, ¿no? En lugar de mirar a las personas, pon tu mirada en el Señor, pongamos nuestra mirada en el Señor, y no en el hermano, si lo hizo, si no hizo, si lo hizo bien, si lo hizo mal. Híjole, qué triste es escuchar cuando criticamos a aquel que lo hizo bien o mal, ¿no? o le buscamos, lo hizo bien y le buscamos el pelito en el arroz, ¿no? Como dicen, ¿no? Pero Juan reprende a sus discípulos, ¿no? Y les dice, ¿sabes qué? O sea, él no puede hacer nada si no le fuese dado del cielo. Entonces, mira, dice Santiago 3, del 3 al 18. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre, siendo manso, no buscando yo ser visto. Pero si tenéis celos amargos y contienda en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad.
porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino es terrenal, animal y diabólica, dice. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Qué interesante lo que dice Santiago. O sea, dice que si en nuestro corazón hay celos, hay contiendas, pues eso es diabólico, ¿no? ¿Te das cuenta? O sea, ¿cómo puede ser que estamos en un mismo equipo, ¿no? Estamos jalando todos hacia un mismo lado y hay celos, hay contienda, hay disensiones. Ay, es que esto, ay, es que lo digo, híjole, se me vienen a la mente tantos ejemplos, pero bueno, no quiero ser tan específico. 1 Corintios 1:10 dice: os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso es eso, cuando podemos caminar como un cuerpo bien concertado entre las coyunturas, como dice Pablo, y que podamos ser el cuerpo de Cristo, ¿no? Y el cuerpo de Cristo definitivamente no está dividido. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? Pero también hay trigo y cizaña, ¿no? Siempre va a haber el trigo y la cizaña, ¿no? Y pues simplemente la cizaña va a estar haciendo evidente que es cizaña. Constantemente va a estar siendo evidente que es cizaña, ¿no? Verso 28 y 29. Vosotros mismos me sois testigos de que les dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado le oye y se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues mi gozo está cumplido. Qué hermoso lo que dice Juan el Bautista. Les dice, miren, yo ya se los había mencionado, ya se los había dicho, yo no soy el Cristo. A mí ya no me sigan, síganlo a él, ¿no? Vayan con él, ya no conmigo. Yo no soy el Cristo, él es el Cristo. Y luego pone un ejemplo maravilloso acerca de lo que es alrededor de una boda. Y esto tiene cierto significado, un significado muy importante para los judíos, porque los judíos se reconocen como ellos a sí mismos como la esposa de Dios, ¿no? Aquella esposa que es infiel, que se ha corrompido y que quiere vivir lejos del marido, ¿no? En Oseas, ahí está el ejemplo más claro. Puedes ir a estudiar, a leer el libro de Oseas y darte cuenta de esta realidad. Pero para ellos era claro esta idea, ¿no? Él es el esposo y yo soy el amigo. En las bodas sucedía que estaba un amigo que era como el que organizaba la fiesta, el que se encargaba de los detalles de la fiesta. Pero el amigo del esposo, del novio, se quedaba con la novia esperando el momento que llegara el esposo, y él se gozaba, sabiendo que pues él no era el esposo, sino el amigo del esposo, y se gozaba en la unión del esposo con la esposa, ¿no? Y entonces por eso dice, y cuando oigo la voz del esposo me gozo, sabiendo de que ya se van a casar y van a vivir juntos. Definitivamente Juan el Bautista está diciendo, yo no soy el esposo, yo no soy el dueño de las ovejas, ¿no? Qué importante es entender como pastores, yo como pastor, y en cualquier área de servicio que tú y yo ejerzamos, que no somos dueños del ministerio, ¿no? No somos dueños de las personas. Él es el dueño de las ovejas. Él es el que pagó precio por ellas, no nosotros. Y Juan el Bautista está diciendo eso, yo no. O sea, vayan a él. Y me encanta, Juan, ¿sabes qué? Que nuestra vida debe ser como la de Juan el Bautista. De apuntar al Mesías, apuntar a Cristo. Que nuestra vida sea simplemente un canal para dirigir a las personas a Dios, ¿no? Qué maravilloso. Yo no soy el novio es él. Síganlo a él, vayan con él. Y dice, y por tanto, mi gozo está cumplido. Y el verso 30 es la cereza en el pastel y es real en la vida de Juan el Bautista. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. En otras palabras, es necesario que Jesús, que nuestro Señor, continúe creciendo y que yo continúe menguando. ¿Sabes qué? Que este dicho debería ser el dicho de todo el creyente.
debería de ser la realidad de todos nosotros. Es necesario que Él sea más en mí y yo menos. Es necesario que Él sea más y yo menos. El Señor en Mateo 16:24 dice, entonces Jesús le dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, o sea, sea menos, tome su cruz y sígame. Sea menos Él, más yo en Él. ¿Sabes qué? En esta sociedad humanista es todo lo contrario. Tú, tus sueños, tus propósitos, tu vida, es más, eso se ha impregnado en la iglesia muy sutilmente, ¿no? Dios quiere para ti lo mejor, Dios quiere que tú seas bendecido, y es verdad, pero si la bendición no está relacionada solamente al hoy y el ahora, la bendición está relacionada al hacer su voluntad, y muchas veces el hacer su voluntad, si no es que todas las veces, está relacionado a menos yo más Él. Menos yo más Él, menos yo más Él, menos yo más Él. Mientras yo vaya muriendo más, Él va a crecer más. Y es lo que Juan el Bautista está diciendo. Y ¿sabes qué? Que necesitamos que este verso sea una realidad en tu vida y en mi vida y en tu vida. Que sea Él más y yo menos. Que cada vez más se vea Yair, menos se vea Yair, y cada vez más se vea Cristo. La senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Si cada día tú y yo no nos estamos acercando más a Cristo, nos estamos alejando de Cristo. Y hablo en el sentido de parecernos a Él. Si cada día, si sigue mi carácter saliendo, en lugar del carácter de Cristo, amor, paciencia para con los demás, ¿no? Y sino todo lo contrario, ¿no? Me desquito, me vengo, me dicen, busco la venganza y es que es mi carácter. No, eso no es real. Si no es el carácter de Cristo, entonces sí es tu carácter. Y entonces estás siendo más tú, menos Él. Y pues cada vez te alejas más de Él, ¿no? Pidámosle al Señor que nos ayude a aplicar esto, ¿no? Si en tu matrimonio estás teniendo conflictos, lo más probable es que es porque eres más tú, soy más yo, y menos Cristo. Y te aseguro que mientras más sea Cristo, menos yo, pues van a funcionar más las cosas. Por supuesto que no es fácil. Imagínate, ¿no? Que tu esposa te reclama, te dice, y entonces en lugar de mirar, Señor, tú me estás mandando a que le sirva, y en lugar de reflexionar en ello, tú dices, no, yo merezco, yo necesito, ella no sabe lo que yo hago. Pues sí, sigues poniendo tu mirada en ti y no tu mirada en lo que Dios te está mandando a hacer, que es amar a tu esposa. O al revés, ¿no? Mujeres sujetarse a su esposo, ¿no? Si tú dices, es que él es esto y el otro, y podremos poner una serie de adjetivos ahí, ¿no? Ahora sí que el que tú quieras. Y en lugar de decir, bueno, a mí Dios me está mandando que me sujete en amor, ¿no? A Él. Y obviamente estamos hablando que esta sujeción está limitada hasta el punto que lo que te dicen es pecado. Si lo que te pide tu esposo es pecado, transgrede la ley de Dios, la santa ley de Dios, pues no lo hagas. Pero si te está pidiendo cosas que están dentro de lo que Dios dice que no es pecado, pues tu obligación como esposa es obedecerle, sujetarte, ¿no? Pero si tú estás poniendo tu mirada en ti, ¿no? Tu mirada en, yo merezco, pues sí, te vas a topar con el yo quiero hacer lo que yo quiera, ¿no? Y va a ser más tú, menos Él, ¿no? Menos Dios, menos Cristo, ¿no? Entonces la ecuación es muy sencilla, ¿no? Verso 31, el que viene de arriba es sobre todos. El que está en la tierra es terrenal y cosas terrenales habla, pero el que viene del cielo es sobre todos. Hablando del Señor, y en Colosenses 1 dice que Él es la imagen del Dios invisible, primogénito de toda la creación. Dice que por Él fueron creadas todas las cosas, las que están en el cielo, en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean potestades. Y dice que todo está debajo de Él, ¿no? Dios ha dispuesto que debajo del Hijo, de nuestro Señor Jesucristo, estén todos. Él es el Señor.
Y mira, yo procuro desde mi manera de expresarme hacia Él, de decirle Señor. Él es el que me manda. Él es mi Señor, mi Salvador. Él es quien dirige mi vida. Y desde mi manera de decirle mi Señor, y no en un sentido sino más que el reconocer que soy su esclavo, que lo que Él me diga, eso voy a hacer yo. Claro, no es fácil y claro, estamos en el proceso cada día más de esta realidad de nosotros, de que esta realidad sea impregnada en nuestras mentes, pero definitivamente es la obra del Espíritu Santo y definitivamente debemos dejarnos guiar por esta obra y por su palabra, ¿no? Verso 32. Y lo que vio y oyó, eso testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio atestigua que Dios es veraz. Fíjate, habla de estos dos caminos, del que recibe su testimonio y del que no recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, él puede estar seguro o cierto de poder decir Dios es veraz, Dios es verdad. El que no le recibe no lo puede decir porque no lo entiende, no lo sabe, no lo conoce. Y al contrario, va a cuestionar a Dios. Pero los que hemos recibido su testimonio, hay una realidad que tú y yo podemos decir. Dios es veraz. Dios es verdad y como dicen Romanos 3, y el hombre es mentiroso. Dios es el único que nos dice la verdad, el hombre es mentiroso. Entonces eso es maravilloso. Porque entonces ¿a quién le estás creyendo tú? ¿A Dios o le estás creyendo al hombre? ¿No? Dios es veraz. El hombre es mentiroso, ¿no? Pero aquellos que hemos recibido su testimonio, estamos certeros en decir, Dios es verdad. Verso 34. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues no da el Espíritu por medida, sino en plenitud, ¿no? Y, el Padre ama al Hijo y todas las cosas las ha entregado en su mano. Esta palabra de Dios no da el Espíritu por medida, sino en una plenitud. Está hablando de Dios no le ha dado el Espíritu al Señor Jesús en una medida nada más, sino en toda la plenitud. Y no está hablando de que Él no haya tenido como nuestra obra, como el ser humano, que no hayamos tenido al Espíritu Santo y que ahora ya lo tenemos. No, sino más bien está hablando de la obra de la Trinidad en Él. En nosotros que es así. En nosotros lo hemos visto en Juan 1:12 dice que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, a los que no le recibieron, más a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, no todos somos hijos de Dios. En el momento que recibimos el nuevo nacimiento, Juan 3:3, no es necesario que nazcas de nuevo, le dijo el Señor a Nicodemo, recibimos al Espíritu Santo, pero Jesús no. Jesús ya era el Espíritu Santo, Él es Dios mismo, ¿no? Es la representación de Dios mismo, de Dios mismo en el Dios encarnado, ¿no? No sé si me doy a explicar. Y lo hemos visto una y otra vez. No hay forma de cuestionarlo, ¿no? No hay forma de poner en duda la deidad de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Pero definitivamente esto se refleja en la acción del Espíritu Santo o de la obra del Espíritu Santo en todo creyente. El Espíritu Santo no es dado por medida. El Espíritu Santo nos es dado pleno a nosotros. Más bien, o es dado o no es dado. No es dado por medida, ¿no? Verso 36. Quiero, para cerrar bien el paréntesis de la idea anterior, ¿sabes qué? Que muchas de las acciones que nuestro Señor Jesucristo cumple, que el Dios encarnado cumple en esta tierra, en el periodo que Él estuvo en esta tierra, fue para darnos ejemplo. Una de esas es esa, ¿no? El Espíritu Santo no le fue dado por medida, plenamente. De la misma manera en nosotros. No es que Él haya sido... no era hijo y luego es hijo al recibir no, Él fue hijo desde su nacimiento, desde su concepción, ¿no? Desde que fue concebido por la obra del Espíritu Santo, ¿no? Siendo Dios mismo, el Dios encarnado, ¿no? Es toda una locura eso, entenderlo. Pero sabes que es una realidad y lo vemos en toda la Biblia, lo vimos en Hebreos, lo vimos en Génesis, ahorita lo vimos en Juan 1:1, en todo el capítulo 1. Jesús es Dios. Nuestro Señor Jesucristo
es Dios encarnado, ¿no? En fin, verso 36. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¡Wow! Que dijo el perro, ¿no? ¡Wow! Dijo el perro. Dice la Nueva Traducción Viviente en el verso 36. Los que creen en el Hijo de Dios tienen la vida eterna. Los que no obedecen al Hijo no tendrán la vida eterna, o no tienen la vida eterna, sino que permanecen bajo la ira del juicio de Dios. Me encantó como dice la Nueva Traducción Viviente, te lo vuelvo a leer. Los que creen en el Hijo de Dios tienen la vida eterna. Los que no obedecen al Hijo de Dios nunca tendrán la vida eterna, sino que permanecen bajo la ira del juicio de Dios. Mira, la obediencia a Dios es una evidencia, ¿no? Pero si no crees en el Hijo, pues si no le rindes tu vida, no nacerás de nuevo, no podrás hacer evidente la obediencia. Vas a vivir para ti, vas a vivir pensando en ti, en servirte a ti mismo o en servir al diablo. El Señor le dijo en Juan 8:44 a los judíos o a los fariseos, les dijo: ustedes sois hijos de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Te das cuenta? No hay tres caminos, hay dos. Tú deseas hacer la voluntad de Dios o deseas hacer tu voluntad, igual a la voluntad del diablo. Deseas hacer tu voluntad o deseas hacer la voluntad de Dios o deseas hacer tu voluntad igual a la voluntad del diablo. O eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. ¡Qué fuerte! Y dice que los que son hijos del diablo pues están permanentemente bajo la ira del juicio de Dios. Oh, está fuertísimo. Porque ¿sabes qué? Que no es un chiste, no es una broma, no. Realmente existe el cielo o estar con Dios en la eternidad, o existe el infierno. Entonces no es un chiste, no es una broma. Y si tú tu vida has determinado vivir lejos de Dios, ¿qué te hace pensar que estarás con Él en la eternidad? No hay nada que te pueda hacer. Si no quisiste estar con Dios, ¿por qué entonces sí en la eternidad? ¿No? Pues claro que no. O sea, seamos congruentes, seamos lógicos, ¿no? Y ¿sabes qué? Necesitamos rendirle la vida al Señor. Necesitamos rendirle nuestra vida. Necesitamos ser como Juan el Bautista. Menos yo, más Él. Menos yo, más Él. Y para saber qué es Él, qué es lo que Él quiere de mí, pues necesitamos su palabra. Necesitamos venir a Él todos los días y que Él nos ayude. En Juan 15 veremos que separados de Él nada podemos hacer. Y está hablando de dar fruto, está hablando de vivir esta vida en Cristo. Y sabes que necesitamos caminar todos los días en una comunión con Él, para que su vida, su esencia sea impregnada en nosotros, no resistirnos a Él, no alejarnos de Él, sino que su vida, su esencia, a través de su palabra, a través del Espíritu Santo, sea impregnada en nuestras vidas. Y entonces podamos ser como la senda del justo, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Más Él, menos yo. Más Él, menos yo. Y esto va a suceder en medida que tú y yo caminemos con Él. En resultado, fíjate, lo hemos visto así. Ha sido como un caminito, paso 1, paso 2, paso 3. Como si fuésemos niños, el Señor nos lo está enseñando. Juan 3:3, necesitas nacer de nuevo. Juan 3:30, es necesario que Él crezca y que yo mengüe. ¿Cómo? Pues a través de una comunión, ¿no? Entonces, te das cuenta, ha sido un ABC. Necesitas nacer de nuevo, porque si no, entonces no entrarás al reino de los cielos. Y ahora que has nacido de nuevo, pues necesitas que Él sea más y tú menos. ¿Cómo? A través de su palabra, a través de una comunión, a través de la oración, a través de congregarte, a través de darle tiempo a Él y menos a mis deseos, a mis anhelos, más tiempo a Él, menos tiempo a mí, más tiempo a Él, menos tiempo a mí. ¿Te das cuenta? Sencillito, el Señor ha hecho paso 1, paso 2 nos ha enseñado. Qué maravilloso, ¿no? Pues vamos a orar y que el Señor nos ayude, a poner por obra
esto maravilloso y que el ejemplo de Juan el Bautista nos sirva para que entonces tú y yo caminemos en esta tierra, ¿no? Y sigamos observando este maravilloso libro y que el Señor siga hablándonos a través de este evangelio. Señor, gracias Dios por tu palabra. Gracias Señor que tú nos hablas por medio de ella. Gracias Señor que podemos ser confrontados, guiados, dirigidos. Y Señor, sobre todo ayúdanos a entender tu palabra. ¿Qué es lo que tú tienes para mí? ¿Qué es lo que tú necesitas que yo ponga por obra? Y que, Señor, terminando el día de hoy y en la semana, en cada momento pueda yo poner por obra lo que tú me enseñas. Que sea más tú, menos yo. Que seas más tú, menos yo. Ayúdanos, Señor, a cada uno de nosotros, a que seas más tú, menos yo. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Pues familia, que tengas muy bonita semana y pues te vuelvo a invitar, te vuelvo a reiterar, te invito a las reuniones presenciales, domingos a las 11 de la mañana, estamos teniendo todos los cuidados y también te invito a que si entres a tu célula, tenemos células miércoles, jueves, viernes y sábado de jóvenes, jóvenes solteros, pero tenemos miércoles, jueves y viernes. Si por algo no te ajusta bien el viernes, pues está el jueves. Si el jueves, está el miércoles y viernes, etcétera, ¿no? Tú me entiendes. Te invito a que te conectes, que seamos la parte de la iglesia, ¿no? No puedes aislarte y pensar que eres la iglesia o que eres parte de la iglesia. La iglesia es un conjunto de personas a las cuales participamos de la comunión con el Señor y crecemos bien uniditos, bien concertados. Entonces no puedes aislarte, tienes que ser parte de la iglesia. No puedes decir yo soy cristiano y estar enojado con la iglesia, con su esposa, ¿no? Con su novia. O sea, somos parte de la iglesia y tenemos que participar de las actividades de la iglesia. Entonces te invito a que te congregues y en tu iglesia o acá, pues, o tú decides no asistir, está bien, no pasa nada. Pero en el caso de los que estamos aquí en Semilla Guadalajara, pues están las células. Conéctate a la célula y ahí seremos parte de la iglesia. No puedes estar alejado, aislado. Tienes que ser parte de la iglesia. ¿Sale? Que Dios te bendiga y que tengas muy bonita semana.